¿Qué necesitamos para estar preparados para aprender de la palabra de Dios? Necesitamos tener unos oídos, ¿verdad?, dispuestos a escuchar, pero tener un corazón dispuesto a obedecer y una mente despierta, hábil, que pueda discernir las cosas, ¿no? Discernir lo bueno y lo malo. En este caso vamos a hablar sobre la gran comisión. Estuvimos viendo ¿qué hemos visto las semanas pasadas? La gran confesión, muy bien, y el gran mandamiento. Y ahora vamos a ver la gran comisión. Gran confesión, gran mandamiento y gran comisión. Eso está en la Biblia. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias, si todavía no están allí, en Mateo capítulo 28, versículos, vamos a leer desde el 11 hasta el 20. Mateo 28 del 11 al 20. ¿Lo tenemos? Miren, aunque esté proyectado ahí, es bueno que uno también aprenda a buscar en su Biblia, porque no sé si les ha pasado que a veces uno está en un estudio bíblico y busca uno un pasaje y ¿dónde está? Y ahí se la pasa uno 1 hora, 2 horas y no lo encuentra, ¿no? Entonces ahora aquí también podemos practicar buscándolo, aunque esté en la pantalla, lo ponemos en la pantalla para facilitarlo, pero eso no impide que podamos leerlo en la Biblia. Muy bien, estamos allí, Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 20. Dice la palabra de Dios: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos porque estás con nosotros, porque no nos dejas solos, y porque podemos acercarnos a ti para buscar tu dirección, para buscar de tu bendición. Señor, por favor, danos discernimiento y concede que tu Espíritu Santo nos guíe por la verdad. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es la gran comisión. Y si se dan cuenta, en el pasaje que estuvimos leyendo en Romanos al iniciar el servicio, Romanos en el capítulo 15, si ven que el apóstol Pablo dice que él ya había predicado el evangelio en todas las zonas más cercanas, desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿verdad? Y dice, ya no teniendo más campo aquí donde predicar, porque ya todo lo había regado del evangelio, como el sembrador que va regando la semilla por todo el terreno, dice, ya no hay más lugar donde haya que echar semilla, porque ya hay semilla sembrada en todos sitios. Entonces dice, no teniendo más lugar, entonces ahora tengo el deseo de ir ¿a dónde? A España, dice. Y le está hablando a quién? A los romanos. Los romanos, ¿dónde residen? Residen en Roma. Entonces, para ir desde la zona donde él estaba en Jerusalén y llegar hasta donde estaba España, tendría que pasar por Roma. Ahora, la pregunta es, ¿qué quería ir a hacer el apóstol Pablo a España? Estuvimos meditando o memorizando Hechos 1:8, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra? Fíjense, curiosamente en España, en la parte norte, en la zona de Galicia, hay un lugar que se llama Finisterre, que significa lo último de la tierra, o el fin de la tierra. Y entonces Pablo se tomó muy en serio el mandamiento que había dado el Señor Jesucristo de llegar hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Y allí estaba lo último de la tierra. Es curioso, yo no sé si esa es la razón por la que quería ir, pero sí sabemos que allí estaba el fin de la tierra. Y el alcance de la Gran Comisión es un alcance global. Es un alcance que muchas veces se limita solamente por la mentalidad humana, por nosotros, por nuestros prejuicios. De hecho, hay visiones que solamente dicen, bueno, nosotros vamos a alcanzar solo esta raza, o solo vamos a dedicarnos a evangelizar a este tipo de personas, o a esta tribu. Pero no, el evangelio en realidad es para todo el mundo. Son buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. Porque Cristo vino a morir ¿por quién? ¿Por unos cuantos? Eso es lo que dicen algunos, que solo vino a morir por los elegidos. Pero en realidad la Biblia nos dice que vino a morir por todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo está hablando de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que no se lo podemos limitar o encerrar a una etnia. Aunque hay muchos que quisieran hacerlo. ¿Por qué? Porque hay personas que quisieran que el sol solo saliese para ellos. Así llega a ser de egoísta el corazón humano. Entonces, en la Gran Comisión, tenemos a que cuando el Señor Jesucristo resucita, no todo mundo está dispuesto a reconocer esa resurrección. No todo mundo está dispuesto a seguir al Señor Jesucristo, incluso viendo que ha sido capaz de vencer a la muerte. Porque el corazón humano, a pesar de todas las pruebas que se puedan dar, si no quiere creer en Dios, no hay milagro, no hay argumento que lo convenza. Hasta ese punto puede estar endurecido el corazón del hombre. Y desde el principio nos damos cuenta que la Gran Comisión, o más bien las buenas nuevas de salvación, encuentran oposición. La gente se opone. Y empezamos en que hay una trama para negar la resurrección de Jesucristo. Dice que mientras ellas iban, recuerdan que las mujeres iban a anunciar que el Señor Jesucristo no estaba en la tumba, que había resucitado, ¿no? Dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Recuerda que había unos soldados que se les había encomendado que guardasen la tumba del Señor Jesucristo para que nadie se robase el cuerpo. ¿Recuerdan eso, verdad? Y de hecho tenían el sello romano para que nadie pudiese quebrantarlo. Entonces, lo que sucedía es que querían asegurarse o cerciorarse de que el cuerpo del Señor Jesucristo realmente permaneciese en la tumba, y por eso pusieron soldados romanos para que nadie pudiese llevarse el cuerpo. Así que el Señor Jesucristo pues estaba allí, pero resucitó. Así que estos guardas fueron ¿a dónde? Y dieron aviso, dice, a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Miren, si queremos saber de dónde aprendieron los mexicanos a la mordida, ahí tenemos un buen ejemplo. Ahí se aprendió pero bueno, eso se extendió por toda Latinoamérica, ¿verdad? Eso es famoso. Miren, ahí está en la Biblia. Creemos que hemos inventado cómo hacer trampas, no, cómo sobornar, no, ahí están, sobornando, pero en este caso las autoridades religiosas, sobornando a los soldados, ¿para qué? Para que mientan. Así que, dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros como dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, dice. Fíjense lo que están haciendo, dice. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos, dice, hasta el día de hoy. Fíjense lo que está pasando. Los soldados, normalmente cuando se les encomendaba una misión, ellos respondían con su vida, si no cumplían con lo que se les había encomendado. Entonces aquí se les había encomendado que cuidasen que el cuerpo del Señor Jesucristo no fuese sacado de la tumba. Porque eso sería, podemos decir, la clave para que pues, sus discípulos pudieran seguir diciendo, es que ha resucitado. Entonces si ellos hubiesen retenido ahí el cuerpo del Señor Jesús, cuando alguien llegara y dijese, ha resucitado, nada más tenían que decir, aquí está el cuerpo, ¿cómo que ha resucitado? Pero el cuerpo no estaba allí. Entonces, ¿qué dicen? No, el cuerpo no está. Los soldados, si dicen que se han robado el cuerpo del Señor Jesucristo y que ellos estaban dormidos, están arriesgando su vida. ¿Cómo van a arriesgar su vida? Pues van a arriesgar su vida si les damos una fuerte cantidad de dinero, y por eso nos dice que les dieron mucho dinero. Pero además de ello, les garantizaron que ellos iban a defenderles ante las autoridades. Cuando vengan los romanos y digan, ¿por qué no cumpliste con tu obligación? Nosotros lo arreglamos. Así que por esa razón, ellos accedieron a decir, pues muy bien. Ahora, en esta trama para negar a la resurrección del Señor Jesús, primero vemos que los soldados cuentan lo acontecido aquí a los sacerdotes, a los que no les interesaba que el Señor Jesucristo resucitara. También vemos que los soldados son corruptos, las autoridades son corruptas, se dejan sobornar. También vemos otra cosa, y es que miren, dice que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. También vemos que las mentiras se expanden. ¿Han escuchado el dicho que dice, las noticias malas siempre tienen alas? Sucede algo bueno y como que no nos interesa mucho contarlo. Ahora, cuando le pasa algo malo a alguien, nos comen los pies por salir corriendo a decirlo. Y no sabemos, buscamos la ocasión para decir, ¿sabes qué pasó? Y esto es lo que pasó. Esta mentira se divulgó, dice, entre los judíos hasta el día de hoy. Y fíjense, una mentira suele correr muy rápido y suele permanecer. Incluso cuando uno ya conoce la verdad, uno se empeña en seguir creyendo la mentira. ¿Recuerdan lo que pasaba con María Magdalena cuando ella creía que el Señor Jesucristo, que se habían llevado el cuerpo? Ahí estaba llorando, empeñada en una mentira. Pues aquí tenemos a estos judíos, todo el pueblo, con el mismo rumor. Se robaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero eso era una falsedad, nos está diciendo aquí Mateo. Vamos a cambiar. ¿No me obedece ya? Ahora sí. Luego también vemos algo que es muy importante, y es esto: la falsedad no impide que obedezcan a Jesús quienes conocen la verdad. La mentira se va a extender, y siempre es así. Pero todo aquel que quiera obedecer a Jesús, todo aquel que conozca la verdad, la mentira no le va a impedir obedecer al Señor. La pregunta es esta: cuando a ti te ha llegado un rumor, cuando te ha llegado una mentira de algo, ¿qué ha provocado en ti? ¿Qué provoca en ti la mentira? ¿Te hace que te desanimes, que te alejes del Señor, o por el contrario te anima a decir, no, yo tengo que ser fiel al Señor porque yo sé a quién he creído? Miren,
uno tiene que cimentarse en la verdad de la palabra de Dios para que la mentira, para que la falsedad no te desanime, para que la verdad, la falsedad no te desvíe. ¿Por qué? Porque miren, normalmente la mentira, normalmente la falsedad suele ser muy elaborada, incluso suele ser hasta convincente, pero no hay ninguna mentira que sea perfecta. No hay ninguna falsedad que sea perfecta. Todas las falsedades tienen sus agujeros, tienen sus partes no convincentes. El problema no está en que nosotros no seamos capaces de llegar al descubrimiento, al discernimiento, de llegar a conocer si algo es mentira o es verdad. El problema está que muchas veces nosotros no queremos conocer la verdad. El problema está en que muchas veces nosotros nos enamoramos de la falsedad. Nos hacemos cómplices de la falsedad, porque saben que la falsedad está en el corazón. Cuando la falsedad está en el corazón, cualquier mentira te va a desanimar. Ahora, la falsedad parece convincente, parece muy bonita, parece incluso lógica, pero en tu corazón, en tu espíritu, tú vas a discernir, especialmente si el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, la falsedad no impide que obedezcan a Jesús quienes conocen la verdad. La pregunta es, ¿impide la falsedad que tú obedezcas a Jesús? Vemos la consecuencia lógica de cuando hay falsedad y cuando hay verdad. Algunos que hacen, adoran, y otros dudan. Algunos son los que dicen, sí, yo sigo creyendo en el Señor, yo sé a quién he creído, pero también están los que dicen, ¿será verdad? Y si dicen será verdad y buscan conocer la verdad, van a encontrar la verdad. Pero luego están los escépticos, que no dicen, quiero conocer la verdad, dicen, no es posible conocer la verdad. Y esa duda es la que podemos decir que destruye. ¿Por qué? Porque siempre que uno esté dispuesto a conocer la verdad, va a encontrarla. Pero cuando crees que es imposible conocer la verdad, ¿sabes qué va a suceder? Te vas a sumergir en el error, te vas a sumergir en la mentira, en la falsedad. Algunos dudan y otros adoran. ¿Dónde estoy yo? ¿Soy yo de los que adoran o soy yo de los que dudan? ¿Soy yo de los que buscan la verdad o soy yo de los que dicen no creo que se pueda conocer la verdad? Pero sí se puede conocer la verdad, sí se puede vivir en la verdad, sí se puede ser libres por la verdad. Y de hecho, es cuando estás en la verdad, cuando tú experimentas la verdadera libertad. Seguimos adelante. Entonces, cuando hay personas que dudan, y si quieren conocer la verdad, ¿saben qué va a pasar? Jesús se va a acercar y les va a hablar. Les va a hablar con su palabra, les va a hablar de distintas maneras para que no se queden en el error. Jesús se acerca, les habla y confirma. Y les confirma ¿cómo? Con poder. Me gusta, ¿no? Que por un lado termina diciendo, no, pues había algunos que adoraban y había algunos que dudaban. Y entonces llega, dice, y Jesús se acercó. Como que el Señor Jesucristo, para aquellos que no estaban convencidos si realmente había resucitado, si realmente era Él quien les hablaba, se acerca. Y como que le dice, mírenme, soy yo, soy el mismo. Y si crees que tu vista te engaña, ahora escucha. Dice, y les habló. ¿Y qué les dijo? Les dijo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Dice, todo el poder que pueda haber o toda la autoridad que se pueda tener, tanto en el cielo como en la tierra, y fíjense, está hablando de autoridad plena, de poder pleno, de poder completo, de autoridad completa. Todo el poder, toda la autoridad que se pueda tener, ya sea en el cielo o en la tierra, dice, la tengo yo, me ha sido dada. Así que
Si están de mi lado, de alguna manera les está diciendo, están en terreno seguro. Si estás del lado de Cristo, estás en el lado seguro. Porque Él tiene la autoridad, porque tiene el poder. Y por eso les puse ahí la palabra esa que dice exusía, que se puede traducir como autoridad o como poder. Si estás bajo la capa de Cristo, si estás bajo las alas de Cristo, confía. Estarás seguro, estarás segura. Y entonces dice, como toda la autoridad me ha sido dada, yo tengo el poder para comisionarles. Entonces Jesús se acerca, les habla, los confirma con poder. Jesús se acerca y los comisiona. Por tanto, dice, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los confirma, los comisiona y les dice o les da una tarea específica. La tarea es hacer discípulos. ¿Y qué significa hacer discípulos? Fíjense, está hablándole a discípulos para que hagan discípulos. ¿Y un discípulo qué es? Un discípulo es un alumno, ¿verdad? Es un alumno al que se le enseña. ¿Y qué se le enseña? O se le ayuda a que aprenda. ¿A que aprenda qué? A que aprenda la palabra de Dios. Se le enseña o se le comparte de lo que hizo Jesucristo. Se le enseña o se le ayuda a que camine como cristiano, a que madure, a que honre al Señor de palabra y de hecho. Un discípulo es un seguidor de su maestro. Entonces aquí dice, por tanto, por cuanto yo tengo todo el poder, tengo la autoridad de decirles a cada uno de ustedes que vayan, que hagan discípulos, donde a todas las naciones. Y cuando habla de todas las naciones, fíjense, la palabra es etne, y de ahí viene la palabra etnias, y se suele traducir como naciones, pero en realidad una traducción más literal es a todas las razas, a todas las etnias, de donde sean, ve y haz discípulos. Ahora, ya estuvimos memorizando lo que dice Hechos 1:8, ¿no? Y Hechos 1:8 nos dice que tenemos que hacer discípulos no solamente en el fin de la tierra, sino en Jerusalén. ¿Y cuál es? ¿Dónde está Jerusalén? Si lo aplicamos a nuestro diario vivir, podríamos decir, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Puede ser tu Jerusalén tu propia casa? Lo más cercano a ti es tu Jerusalén. En tu propia casa tienes un campo misionero. O no tienes hijos rebeldes. Perdón. No tienes papás rebeldes. O primos rebeldes. O una esposa rebelde. O un marido rebelde. No, eso no, ¿verdad? O un abuelo o una abuela. Tenemos en nuestra casa, en nuestra Jerusalén, mucha rebeldía. No necesariamente contra ti, que eso sería lo menos importante. Hay rebeldía en contra de la palabra de Dios. Hay rebeldía en contra de Dios. Hay enemistad. Hay tinieblas. En nuestro propio hogar, muchas veces hay tinieblas. En nuestra propia familia. Y ahí te dice el Señor, dice, yo tengo todo el poder. ¿Para qué? Para echar fuera las tinieblas de tu hogar. Tengo toda la autoridad para hacerlo, dice. Pero tú cumple con tu deber, con tu responsabilidad de ser alguien que hace discípulos. Tú tienes tu Jerusalén en tu casa. Pero también nos invita a que no nos metamos en nuestro ser como las tortugas en su caparazón, ¿no? También ya dice, puedes levantar los ojos un poquito en toda Judea, ¿no? ¿Y qué es toda Judea? Para nosotros toda Judea podría ser todo Newport, o podría ser todo Lincoln City, toda la zona esta, ¿no?
tenemos una área de alcance en la cual hay muchas personas que también están en la oscuridad. Hay muchas personas que no conocen las buenas nuevas de salvación. Y ahí el Señor Jesucristo también te comisiona para que vayas. Nos comisiona para que vayamos, para que les compartamos esas buenas nuevas de salvación. Y luego después de toda Judea, como dice, en Samaria. Y Samaria ya era como otro estado, ¿no? Entonces dice, bueno, pues también ahí en California, es que en California tengo conocidos, tengo un montón de gente, y en México, luego dice lo último de la tierra, ¿no? Y en México también, y en España, y en Guatemala, y en Honduras, y en todos los sitios del mundo. Entonces ahí nos amplía la visión, y me gusta ver cómo la visión del Señor Jesucristo es global. Así que cuando hablamos de la globalización, que decimos que es anticristiana, pues no parece que sea tan anticristiana en ese sentido, ¿eh? No voy a ponerme a defender posiciones políticas, pero sí vemos que el Señor Jesucristo no tiene límites, no hay poder, no hay barrera que sea lo suficientemente fuerte como para poder detener a Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Que hay un momento en que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué está diciendo? Dice, tú que eres parte de la iglesia, tú que eres cristiano, tú que eres creyente, tienes un poder que no es tuyo, sino que es del Señor Jesucristo, y ese poder no lo puede resistir ni siquiera el mismo infierno, ni siquiera el mismo diablo, ni siquiera el mismo Satanás. Y yo sé que hay muchas personas que luego tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a las tinieblas, tienen miedo a muchas, incluso hechizos, cosas que les, trabajitos que les hacen, no sé cómo le llaman. Pero el Señor Jesucristo dice, no, yo tengo todo el poder, tengo toda la autoridad, y no hay nada ni nadie que pueda resistirle. Porque con Cristo somos más que vencedores. Así que dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está otra cuestión, ¿no? La palabra bautizar. ¿Por qué es importante hablar de, pueden pasarle? ¿Por qué es importante hablar de bautizar? Porque el bautizar tiene que ver con, por un lado, identificarse como discípulo de Cristo. Y sé que se habla, o hay distintas teorías respecto a qué significa bautizar. Y la palabra bautizar significa sumergir. Significa también lavar, significa limpiar. Y principalmente nosotros cuando bautizamos, o la razón por la que bautizamos por inmersión, es porque la palabra bautizar significa eso. Baptizo, que es sumergir. Ahora también hay personas que dicen, pero bueno, ¿y por qué no hacemos la aspersión? Porque la palabra aspersión, y de hecho, bautizar en ella, hay una o dos veces donde vemos que se utiliza un poco como para rociar. Pero hay otra palabra distinta que no es baptizo, que es antexomai, que significa rociar, y es la que se utiliza principalmente para rociar. Entonces aquí cuando el Señor Jesucristo está mandando o comisionando a los discípulos que vayan a bautizar, no les está diciendo vayan bautizando por medio de la aspersión, les está diciendo vayan sumergiéndolos. Ahora, cuando hablamos de bautizar, estamos hablando de cubrir, ser cubiertos por el Espíritu Santo, ser cubiertos por Cristo, ser llenados de Cristo, y podría decirse también ser sepultados con Cristo, pero también ser resucitados con Cristo, que eso es lo que implica el bautismo, ¿no? Morir, ser
sumergirse hasta el fondo y resucitar a una nueva vida. Eso es lo que implica o lo que significa el bautismo. Ahora, es un símbolo en el cual uno se está identificando con Cristo. Dice, yo ya creí en Él, ya morí a mi vieja naturaleza y ya nazco a una nueva naturaleza, a la resurrección. Ahora, hay que ir y hacer discípulos, hay que ir y bautizar. Pero ¿en el nombre de quién? Porque si se dan cuenta, también van a encontrarse personas que dicen solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. Pero aquí el Señor Jesucristo es el que está dando la orden, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Ir a hacer discípulos donde todas las naciones, bautizándolos, ¿o en qué? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No dice, ve y bautícenle solo en mi nombre. Está claro. Pero como también a nosotros a veces nos gusta darle vueltas a las cosas, encontramos a personas que van a decir, pero si te vas al libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Vemos que hacen los discípulos que dicen que han bautizado en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos con Mateo 28? ¿No vale? ¿Qué hacemos con las palabras de Cristo? ¿Valen o no valen? Claro que valen. Y toda la palabra es inspirada por Dios, por supuesto. Pero también hay que hacer una aclaración. Miren, en la Biblia tenemos ejemplos y tenemos mandamientos. Los ejemplos, tú los puedes tomar y decir, oh, esto está bien hecho o esto está mal hecho. Pero los mandamientos son para obedecerlos. Y aquí el Señor Jesucristo no nos está dando un ejemplo, nos está dando un mandamiento. Dice, ve y haz esto, ve y haz discípulos, ve y bautízalos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero es que yo veo otro ejemplo distinto aquí. Tú no estuviste allí, quizá están omitiendo la otra parte, porque si vemos, por ejemplo, en los evangelios, que unos evangelistas explican algo, pero luego vas a otro evangelista y dices, pero este detalle no lo dice Juan, pero Marcos sí lo dice. Y entonces ya vemos cómo se complementa, ¿no? Entonces, puede haber sucedido eso ahí en el libro de los Hechos, pero lo que sí tenemos claro y clarísimo es lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo, y lo está enseñando no como un ejemplo de algo que está haciéndose, sino como un mandamiento de algo que se debe hacer. Y hay que saber diferenciar entre ejemplos y mandamientos, porque ese es uno de los grandes fallos que vemos cuando se interpretan las Escrituras. Por ejemplo, un ejemplo de que hay personas que te van a decir claramente que no debes celebrar un cumpleaños. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos dos ejemplos donde en un cumpleaños se hizo algo malo. Y como vemos que hay un ejemplo o dos ejemplos donde se hizo algo malo cuando se festejaba un cumpleaños, se concluye que no se debe hacer cumpleaños. ¿Y por qué no podemos concluir que en un cumpleaños no se tiene que hacer eso malo? Pero sí se pueden hacer cosas buenas. Sí se puede dar gracias a Dios por la vida de esa persona. Sí se puede felicitarle, sí se puede animarle, sí se puede dedicarle uno palabras de ánimo. Sí puede uno decirle te amamos. Y sí le puedo decir estamos alegres de ver cómo hasta aquí el Señor te ha ayudado, te ha sostenido. Sí se puede celebrar con esa persona y mostrar que estamos alegres. ¿Por qué? Porque estamos viendo ejemplos, pero no es mandamiento. Y hay que distinguir esas cosas en la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios, fíjense muy bien, esto es algo cultural, es algo de ejemplo, para que tú tomes nota y digas, esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer, qué cuidados, qué precauciones debes tener, o cuando ya nos está diciendo, no, esto no lo hagas, te guste o no te guste, no lo hagas, porque te vas a perjudicar. Y la palabra de Dios en eso sí es bastante clara. Y aquí el Señor Jesucristo lo que está haciendo es dar un mandamiento, es, id, dice, haced, esas son órdenes. Y luego, como dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice,
enseñándoles que guarden todas las cosas que Él mandó o que Él ha mandado. Y aquí el enseñar tiene que ver con uno tomarse el tiempo para explicar lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo hace, la esperanza que tenemos en Él, cómo debe ser vivida una vida cristiana. Y implica el tomar la responsabilidad de un maestro, enseñándoles. Pero es importante que cuando enseñamos, hay que enseñar lo que Él mandó. Enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas, no lo que Él les tenga cuenta, no lo que ellos quieran, sino lo que Él mandó. Y ahí tenemos un problema, que a nosotros nos gusta enseñar, ¿saben qué? Nuestra cultura, nuestras preferencias, lo que a mí me parece que debería ser. Y lo enseñamos, curiosamente, como palabra de Dios. Hace poco estaba hablando con una persona que ya lleva muchos años de conocer la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Dice, pero es que la Biblia, y estábamos hablando acerca de que si se debe incinerar el cuerpo de una persona o si se tiene que sepultar. Y me decía, enséñame en la Biblia, dice algo donde por lo que no se pueda incinerar. Digo, wow, una buena pregunta. Le digo, enséñame algo donde diga que sí se puede incinerar. Entonces ya me dice, la Biblia dice que lo del polvo al polvo y lo de las cenizas a las cenizas. Digo, ¿sí? Digo, a ver, ¿dónde está eso? Ahí en Génesis dice que lo del polvo al polvo y las cenizas a las cenizas. Y ya leemos, no dice, no, el polvo vuelve al polvo, pero ahí no habla nada de cenizas. Y esa persona había concluido que se podía incinerar a una persona, ¿por qué? Porque también tenía en su mente, no desde ahora, sino desde hace muchos años, que el texto bíblico hablaba de que las cenizas van a las cenizas. Y ya cuando vio que no decía eso, dice, voy a reconsiderar mi posición. Ahora, lo que yo sí les digo es que no hay un pasaje bíblico donde tú encuentres que te prohíba incinerar a alguien. No lo vas a ver. Ahora, también es verdad que en la cultura judía tú no ves a nadie incinerándose. Tú ves que a todos los sepultaban. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿de dónde nos viene o dónde viene la cultura de la incineración? Viene de Oriente. No viene podemos decir, de las costumbres judías. Entonces, ahora, aquí nos encontramos en algo. ¿Yo qué voy a decirles? Es que la Biblia dice que no se tienen que incinerar. No les puedo decir eso. No les puedo decir eso porque no es un mandamiento que encuentro en la Biblia. Ahora sí les digo, el ejemplo que veo en las Escrituras es este. Pero no es un mandamiento bíblico. Ahora, ¿de dónde los ejemplos de la incineración, de dónde los veo que vienen? Pues veo que vienen de las religiones orientales. Eso también es verdad. No veo que venga del cristianismo o que venga del judaísmo. Ahora llegamos a este punto. Tendrá uno que tomar una decisión. De mi parte, yo no estoy a favor de la incineración, porque yo normalmente, y estas ya son convicciones personales, asocio más el que alguien sea incinerado, más con que sea castigado. Como que los metes al fuego y luego pienso de la Biblia que habla del fuego eterno, que van a ser echados al fuego eterno, y digo, no me gusta la idea. Y entonces digo, mira, ¿saben qué? Yo prefiero que se dé sepultura a una persona. Pero no porque sea un mandamiento bíblico, se los digo claramente. Yo no quiero enseñar como mandamiento lo que no es un mandamiento. Pero sí les digo, tomo el ejemplo que veo. ¿Queda claro? Ahora, hay que distinguir lo que es mandamiento y lo que es ejemplo, lo que son preferencias y lo que son
responsabilidades. Ahora, seguimos adelante. Él está con nosotros, dice, todos los días, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. Y me gusta la palabra que utiliza, que es la palabra eimi. Y esa palabra, yo estoy, nosotros en español la entendemos como que es alguien que nos acompaña, ¿verdad? Pero resulta que la palabra eimi se traduce literalmente como yo soy. Más que yo estoy, es yo soy. Yo soy el que te acompaña. Yo soy el que está siempre presente. Yo soy el que existe siempre. ¿Y dónde? A tu lado yo soy, dice. Sí, tú eres el que hablas, pero yo soy el que transforma. Tú eres el que tienes esa comisión, pero yo soy el que te la da. Yo soy el que nunca te abandona. Yo soy el que nunca cambia. Yo soy el que sigue siendo poderoso. Yo soy, dice. Yo soy todos los días. Yo soy contigo. Y por eso, para buscarle una aplicación más directa, decimos, yo estoy con vosotros. Sí, Él está con nosotros, pero Él es en nosotros. Ya ven cómo dice, porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es y nunca deja de ser. Ahora, hay otra cosita que también debemos tomar en cuenta, y es el hecho que el Señor Jesucristo, su presencia va a estar con nosotros siempre. Si pueden cambiarle al siguiente. Cristo no nos va a abandonar, porque su obra que inició la llevará al final. Será fiel en completarla, dice. Yo estoy todos los días, yo estoy con ustedes todos los días. Su presencia irá contigo, su presencia irá conmigo. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Su presencia va a estar ahí hasta que culmine su obra. Y dice hasta el fin del mundo. Y cuando está hablando hasta el fin del mundo, está hablando de al fin de la edad. Y normalmente se interpreta que el fin del mundo tiene que ver aquí con esto. ¿Cuándo inicia? Que inicia con la venida del Señor Jesucristo, que es cuando vino por primera vez, que nació, pero también cuando regresa, cuando ya viene por los suyos. Nada más como referencia, miren en Mateo 24, versículo 3, dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué dice? Y del fin del siglo. Es la misma palabra la que está utilizando. ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces parece ser que está implicando cuando tú vengas otra vez, o cuando Él venga, dice, no significa que yo los habré abandonado. Aunque no me vean, yo soy, dice. Aunque no me vean, yo estoy. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una obra perfecta que nunca va a acabar. Cristo inició una obra en ti. ¿De verdad la inició? Si ya la inició, créele que nunca te va a abandonar. Créele que su poder estará contigo. Créele que cuando tú hables de su palabra, aunque sea la persona más dura la que está escuchando, es su poder el que transforma y el que cambia. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Y Señor, te agradecemos porque no nos dejas solos. Porque estás con nosotros. Y porque tú eres. Y porque tú eres nos das existencia. Y porque tú eres tenemos vida eterna. Y porque tú eres nosotros somos. Y Señor, te rogamos porque podamos serte fieles, porque podamos honrarte, porque podamos glorificarte y porque podamos llevar las buenas nuevas de salvación a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria, a nuestro entorno, el fin de la tierra, a donde tú nos quieres llevar.
Padre, te agradecemos por tu bondad y por estar aquí con nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Amén.